Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva clase acá en Puntaje Nacional. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Estamos todos listos para empezar nuestra clase número 14 ya. Eh, Así que hola chiquillos, a todos los que... Gracias chiquillos. A todos los que están acá viéndonos nuestra clase. Así que empecemos, pues. Ya estamos en octubre ya, queda poquito, cada vez menos, con... Hay que darle nomás con todo el ánimo, pues chiquillos, ¿ya? Muchas gracias por sus saludos, así que empecemos nomás, ¿sí? A todos los que les damos la bienvenida, ¿sí? Ya. Entonces, hola a todos los que se vienen incluyendo, muchas gracias a todos los que por sus felicitaciones y sus saludos. Así que empecemos. La clase pasada terminamos de ver lo que era... ya, terminamos, terminamos de ver lo que era independencia, o sea, lo que era la colonia en nuestro país. Hoy día vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con cómo se conforma el Estado-Nación, cómo se empieza a sentar las bases para que Chile, digamos, sea el Chile libre, Chile independiente, sea lo que es hoy en día, ¿ya? Entonces vamos a empezar con independencia primero, ¿ya? Espérenme, ahora sí, no quiere avanzar esto. Ya, vamos a empezar entonces con la independencia de Chile, ¿ya? Démosle. Entonces, siempre que nosotros hemos visto nuestras clases, yo les he dicho que tenemos que tener antes de poder ver todo el proceso, nos tiene que quedar en claro cuál era el contexto de lo que se vivía entonces y por qué ciertos hechos o ciertos acontecimientos sucedieron de tal forma. Porque no es no es que las cosas pasen de la noche a la mañana, siempre hay algo hay algo previo que va a ir desencadenando todo esto, ¿ya? No es un hecho así puntual, pero hay como todo un ambiente, todo un contexto que se va preparando. Para pedir disculpas, estoy un poquito resfriada, así que estoy un poquito ronca, pero eso. Entonces, primero nosotros tenemos que entender que uno de los aspectos que va a ser una especie que se considera una influencia para el proceso de independencia que va a vivir nuestro país va a ser la Ilustración, ¿ya? La Ilustración va a ser, acabamos de empezar para los que se están incluyendo, chiquillos, empezamos recién, esta es nuestra primera diapo, así que con todas las pilitas, ¿ya? Entonces, la Ilustración es un movimiento que nace en Europa, ¿ya? Y que, o sea, es un movimiento complejo de describir, pero nosotros lo vamos a tratar de simplificar para entender más o menos a grandes rasgos cómo esto va a ser influyente en el proceso de independencia de nuestro país, ¿ya? Eh, entonces, la Ilustración principalmente va a cuestionar la organización social, política y económica que existía hasta el momento. Ya nosotros sabemos que hasta ese entonces, bueno, no lo pudimos ver, por ahí preguntan si vamos a pasar Revolución Francesa. Bueno, no vamos a pasar todo, nada de historia europea previo a la Primera Guerra Mundial. O sea, lo que ya vimos, eso es todo, y ahora nos queda solamente historia de Chile y el Estado de Derecho en nuestro país. Todos estamos en historia ya. Entonces, no vamos a ver esos aspectos que igual van a ayudar a cimentarlo. Vamos a ver una pinceladita ahora, pero no más a fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la Ilustración? Ellos buscaban, además digamos, de terminar con el orden imperante que había hasta el momento y sentar unas nuevas bases, sobre todo de aspectos políticos, sociales y económicos, además buscaba la felicidad del hombre y la libertad. Y a través de la libertad ellos afirmaban que se podía lograr la felicidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Políticamente, el movimiento de la Ilustración cuestionaba todo lo que tenía que ver con el absolutismo monárquico, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros entendemos por el absolutismo, ellos estaban contrarios a todo lo que era la concentración de los poderes y este carácter divino que los dioses se daban a sí mismos, ¿ya? Porque se supone que el poder venía desde Dios hacia los reyes, ¿ya? Según los ilustrados, entonces, el poder provenía del pueblo. Entonces era el pueblo el que tenía que entregarle al soberano, en cierta forma, el poder. Ya no era como que descendía directamente de Dios. Eso es lo que proponían, digamos, los monarcas. Y los ilustrados van a proponer que no, que el poder primero llega al pueblo y el pueblo es quien se los entrega a los soberanos.
¿ya? Y además era necesario que se buscara el bien común y gobernar en nombre del pueblo. O sea, no gobernar solamente para ellos mismos, sino que también para todo el pueblo que ellos mismos tenían, sobre los que gobernaban, ¿ya? Además, estaban socialmente, y los ilustrados cuestionaban toda esta estructura estamental, ¿ya? Los estamentos son como, a ver, ¿cómo se los explico? Los estamentos son como sectores, no son clases sociales, porque las clases sociales permiten cierta movilidad. Los estamentos no, es al contrario. Ya uno está establecido ahí, sobre todo lo que era más fuerte en esa época, que eran los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, ¿ya? Y en los estamentos no existe una movilidad social. Usted nace en la nobleza, se muere en la nobleza. Si usted nace pobre, va a morir pobre, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre lo que es estamento y clase social. Pero el estamento también, digamos, determina esta separación entre la sociedad en un orden jerárquico, en una especie de pirámide, ¿ya? Pero sí movilidad social, como dice Gillian la gringa, ¿ya? Y económicamente ellos se oponían a todo esto que es la existencia de los monopolios y al control del Estado, ¿ya? En ese sentido, los ilustrados se acercaban más hacia, nosotros podríamos considerarlo hoy día no tan más hacia el capitalismo, más liberales, como dicen por ahí. No capitalismo como tanto, pero sí liberal, ¿ya? Ellos promovían la participación de privados y disminuir todo lo que era el control y la participación del Estado en lo que era la economía, ¿ya? Otro de los aspectos que van a ser fundamentales y una especie como de inspiración para el movimiento de independencia que se va a dar en nuestro país va a ser la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Las colonias británicas que estaban en el norte de América, la independencia de ellos va a ser finalmente en 1776, ya unos varios años antes de la que empiezan a suceder acá en América Latina. ¿Qué va a pasar con la independencia de Estados Unidos? No es que sea como una influencia directa, sino que los criollos de acá que tenían digamos, que estaban más cercanos al poder, veían esto como un ejemplo, decían, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? ¿Ya? Como dice Sergio, sirvió como una especie de ejemplo a seguir. ¿Ya? No es que haya sido así como fundamental la independencia de Estados Unidos, pero sí va a ser importante porque empieza, digamos, como a sembrar la semilla, la idea de que de que las colonias pueden independizarse de los estados de los estados soberanos, ¿ya? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Se organizan como un estado federal y además establecen un gobierno electo mediante el sufragio popular. Ojo con eso, chiquillos, va a ser súper importante, ¿ya? Y además van a redactar una carta constitucional en la que van a establecer entonces los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿ya? Aquí, chiquillos, bueno, ustedes están hablando de carrera, vamos a hablar luego de carrera. Claro, como dice José, les recomiendo para ver en esta etapa, además de los videos de Algo Habrán Hecho, que yo les dije que los vieran, que son súper buenos, que están en YouTube y en la página oficial de TVN también, los de Héroes, que si no me equivoco eran de Canal 13, y que ahí salen, digamos, los personajes que van a ser claves en la independencia, en el proceso de independencia de nuestro país, ¿ya? Bueno, continuando con lo que íbamos diciendo, otro de los aspectos que va a ser así como una inspiración va a ser todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿ya? Nosotros sabemos, lamentablemente no pudimos ver la Revolución Francesa, pero espero que se acuerden de lo que vieron en el colegio en algún momento de su vida, ¿ya? La Revolución Francesa ocurre en 1789 y en ella se va a producir un levantamiento contra la monarquía absoluta que había en Francia en ese entonces, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El movimiento ilustrado que toma fuerza en Francia en un comienzo de la revolución buscaban instaurar una república, ¿ya? O sea, un estado republicano. Sin embargo, después, con todas las diferencias que existieron entre uno y otros líderes, esto digamos, no terminó siendo así, y al final se desgastó el movimiento y Napoleón Bonaparte asumió, digamos, el liderazgo y terminó dirigiendo, digamos, o sea, una especie de sistema imperial, ¿ya? En la PC1 entra Revolución Francesa. Se os vuelvo a repetir. Si no, revisen el temario, ¿ya? Entonces, esos aspectos van a ser, en cierta forma, los que van a ser
los panoramas externos que van a representar una especie de inspiración o una especie de modelo a seguir para los criollos acá en nuestro país, ¿ya? Y otro de los aspectos que van a ser, otro aspecto que va a ser importante, va a ser, y mucho más importante, por supuesto, va a ser el panorama interno, ¿ya? Acá en nuestro país, más o menos, a ver, como estábamos tan alejados de lo que era España, muy lejos, geográficamente hablando, los criollos habían tenido hasta antes de que asumieran los Borbones, una especie de participación, de amplia participación en lo que era la política. Una vez que llegan los Borbones al poder, empiezan a implementar diferentes medidas para reducir la participación de los criollos en la política nacional. Ya eso, por supuesto, va a generar un descontento entre ellos, ¿ya? Entonces, además de que estuvieran descontentos y se sentían marginados, como dice en el punto 2, ya que estaban marginados políticamente, además de eso tenían, digamos, otros aspectos que eran económicos. Por ejemplo, después de la ordenanza de libre comercio, al principio todos estaban súper felices, se había acabado el monopolio y también por lo mismo había cambiado el contrabando. y entonces, eso fue el comienzo, todo súper bien, todo positivo. Pero una vez que empezó a avanzar el tiempo, el mercado empezó a saturarse, ¿ya? Porque había mucha excesiva, la oferta de los productos era excesiva, por lo tanto, si hay mucha oferta, se va a producir un colapso de la industria, ¿ya? Eso, además de las alzas de impuestos que existían, porque querían, digamos, financiar las guerras europeas que se daban en Europa entre unas potencias y otras, va a terminar por intensificar el descontento de la élite. O sea, además de que estaban excluidos políticamente, ellos sentían que tenían que pagar económicamente por algo que a ellos no les afectaba directamente, ya que no tenía nada que ver con América, que sucedía en Europa. Entonces, todos estos aspectos van a terminar por dejar a todo lo que era la élite de manera muy descontento, ¿ya? Otro de los aspectos va a ser la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿ya? ¿Qué es la Compañía de Jesús? Los jesuitas, por si no saben, y los vamos a clarificar. A ver, perdonen, chiquillos, que estoy resfriadita. Ya, lo lamento. A ver, ahí me pregunta Gonzalo Andrés, pregunta si por contrabando nos referimos al comercio entre colonias. No necesariamente, lo vimos la clase pasada, el contrabando tiene que ver con todo lo que sucedía con comercios con barcos ingleses y barcos franceses que llegaban al puerto de Talcahuano de manera más o menos clandestina. Ese era el contrabando, porque todo lo que era oficial era entre las colonias que dependían de España, por supuesto, y España, ¿ya? Eso era oficial. Lo que era contrabando era con ingleses y franceses, principalmente, ¿ya? Como dice José, volviendo a lo de la Compañía de Jesús, los jesuitas eran quienes tenían, digamos, los mayores influencias en la educación, ¿ya? A ellos, además de eso, eran opositores a todo esto que era el absolutismo político que tenían los reyes españoles. Por lo tanto, hubo una discusión podríamos decir, un problema, un inconveniente entre la corona y los jesuitas, y por lo tanto los expulsaron de España y de todas las colonias que dependían, de todas las colonias españolas, ¿ya? Nos caímos, ¿alguien más me escucha, me ven? ¿Estamos bien o no, chiquillos? Porque hay varios que dicen que nos caímos. ¿No? Todo perfecto, ya. Entonces, démosle nomás. Los que tengan problemas, F5, vean bien su conexión, cierren otras pestañas, no sé, pero al parecer todos estamos bien, ¿ya? Perfecto, listo, sigamos entonces. ¿Qué pasa con los jesuitas? Los van a expulsar de España y por lo tanto de todas las colonias españolas, y eso va a traer un descontento generalizado en los criollos, porque los jesuitas, como dijo José delante, eran quienes administraban las prestigiosas instituciones, las instituciones educacionales más prestigiosas que habían, por lo tanto ellos contribuían al desarrollo intelectual y a la propagación de ideas, ¿ya? Por lo tanto, esto va a producir que ellos se vayan... me preguntan qué pasó con esas instituciones. Pasaron
a las otras órdenes religiosas que no habían sido expulsadas, ¿ya? Ya, ya. Problemas técnicos, chiquillos, nuevamente, pero estamos bien, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como ellos se van a ir, claro, como dice Gabriela, se transformaron en una amenaza para el rey de España, por eso los van a expulsar la cultura al mismo tiempo, como no están los jesuitas, que eran los máximos impulsores de la cultura y de la educación, se va a resentir, ¿ya? Bien, como dice Gabriela Ríos Seco, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos van a, si ustedes se fijan, todo esto, lo económico, la expulsión de los jesuitas y también lo que tiene que ver con la marginación política, van a terminar por ser aspectos negativos. Los criollos los van a resentir y van a ser, va a provocar mucho descontento entre la élite, ¿ya? Por lo tanto, como los criollos chilenos estaban acostumbrados a tener una amplia participación política, además fueron relegados, las diferencias, como ellos fueron relegados, los peninsulares volvieron a subir, digamos, a lo que es el mando político. Por lo tanto, se produjo una diferencia importante entre peninsulares y criollos, ¿ya? Y van a ser determinantes para que nazca esto, chiquillo. Por eso está en negrita, porque tienen que tenerlo así como súper claro, que es el nacimiento de una identidad local, ¿ya? Y ese nacimiento de identidad local, de identidad nacional, va a ser muy determinante para que el proceso de independencia después se vaya gestando y cómo vaya a funcionar y cómo va a ebullir, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí para que sigamos avanzando, chiquillos y chiquillas? ¿Sí? Ya. Entonces, no se les olvide la identidad local como uno de los aspectos principales del proceso de independencia, ¿ya? Entonces, avancemos. Ya, y el contexto español, además vimos el contexto internacional, después vimos el contexto interno, y ahora vamos a ver cómo el contexto español va a ser determinante para que comience el proceso de independencia, ¿ya? Entonces, además de los aspectos que describimos anteriormente, otro de los aspectos que va a ser fundamental, y yo creo que es el que se considera más como la causa, digamos, la causa directa del proceso de independencia, va a ser el ingreso de Napoleón a España. ¿Ya? A grandes rasgos, Napoleón se dirigía hacia Portugal. Él no pensaba ir hacia España, pero para pasar a Portugal para llegar a Portugal tenía que pasar por España. Por lo tanto, cuando él está en España, se queda ahí, se asienta en España y obliga a abdicar a Carlos III, que era el rey en ese momento, y va a tomar prisionero a Fernando VII, que era el heredero de Carlos III, por lo tanto el heredero al trono de la corona, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a designar a su hermano José Bonaparte como líder de España. Ya, José Bonaparte, ustedes lo van a haber leído en alguna parte como Pepe Botella, porque sí, era bueno como para el copetito, ¿ya? Por eso Pepe Botella es su apellido, lo van a ver en algunas partes, y es principalmente por eso, porque se caía el frasco, era bueno para la botella, no sé, todo eso, eso como forma que querían, o sea, que ustedes quieran llamarle, ¿ya? Sí, pues la causa directa de la independencia, como dice Sergio, va a ser este hecho. Todo lo otro va a ayudar a contribuir a crear esta identidad nacional. Y una vez que tenemos forjada esta identidad nacional, sí estamos con problemas de internet, me parece, acá. No sé qué puedo hacer. Vamos a esperar a el profe Nico, que generalmente es nuestro salvador. ¿Ya? Esperemos un poquito, que hay como problemas de internet. Chun, chun. No sé por qué será. No sé qué sea. Espérenme un segundo que tengo tos. Ya, pucha, no sé qué será. Pero ya, sigamos mientras. Después pueden revisar la grabación en YouTube. El profe Nico se la sube también al grupo de Facebook. Pero sigamos, porque habíamos estado súper bien los lunes, ven, de nuevo nos pusimos yeta, de nuevo empezamos a caernos. Ya, entonces, va a tomar prisionero a Fernando VII y va a designar a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, alias
más conocido como, y él va a quedar como líder de España, ¿ya? Entonces, pucha, chiquillos, no sé qué hacer yo con que se pegue. No, como que no depende mucho de... Es la banda ancha, no sé qué será. Y el profe Nico no viene. Espérenme, lo voy a llamar. Espérenme. No desesperéis. Ya, eso, ¿viste? Está como así. ¿Eso ahí? Ya. Sí, maldito. Y ahora sí. Como unos 10 segundos y ahí se nos va. Ya, muy bien. Ya, ahora sí, como algo bien fuerte para yo poder hacer la edición. Ya. Ya, ¿estamos? ¿Me ven? Sí. F5, todos den la F5 para que empecemos. Sí, hemos vuelto. Ya. Listo entonces. Ya, chiquillos, ahora sí vamos a seguir. Tuvimos inconvenientes, pero no importa, vamos a seguir nosotros como siempre. Entonces quedamos en que Napoleón instala a José Bonaparte, Pepe Botella, como el líder, o sea, como rey de España, entre comillas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Este hecho determinante que sumado a todo lo que habíamos dicho, a lo que acabamos de decir, va a ser así como importante. Esto va a desencadenar entonces que los españoles defensores de la corona van a establecer un consejo de regencia. ¿Qué va a ser el Consejo de Regencia? Es una institución que va a buscar instaurar un sistema monárquico constitucional mientras Fernando VII está cautivo, ¿ya? No era que ellos fueran a reemplazarlo, esto se hace para, de cierta forma, se hace para gobernar mientras Fernando VII vuelve, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? El Consejo de Regencia va a llamar a las colonias a sumarse a esta institución, a esta iniciativa, ¿ya? Ahora, desde América hubieron reacciones diversas, ¿ya? Que principalmente tienen que ver con que otros proponían someterse al Consejo de Regencia, ya que estaba gobernando provisoriamente, y otros, como los criollos acá en Chile, optaron por el autogobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los criollos decían, nosotros somos súbditos del rey, no somos súbditos digamos, de España en sí. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Perdón, que los territorios acá indianos, los territorios de América se consideraban súbditos del rey, propiedad del rey, no propiedad de España. Por lo tanto, los grupos criollos, como por ejemplo lo que pasó acá en Chile, tiene que ver con que ellos van a optar por el autogobierno, ¿ya? Por mientras el rey está cautivo, ¿ya? O sea, aquí todavía no estaba la idea de la independencia, chiquillo, ¿ya? Entonces, desde 1809 más o menos, las colonias acá en América empiezan a crear estas juntas de gobierno en espera de la liberación de Fernando VII. ¿Ya nos queda clara esa idea, chicos y chicas? Chiquillos varios. ¿Sí? Ya. Entonces, nos va quedando clara esa idea, me interesa que nos quede claro esos aspectos, ya que van a llevar hacia la independencia. ¿Y cómo vamos entonces? Ahora vamos a pasar a ver todo lo que tiene que ver con la independencia en sí. ¿Ya, chiquillos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya. Muy bien. Los espíritus emprendedores buscan dejar su huella en la historia. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a empezar a ver la independencia en sí. Ya,
la historia tradicional divide la independencia, todo este proceso, en tres partes: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la patria vieja? ¿Ya? Vamos a empezar, o sea, la patria vieja la podemos comprender así como desde tres aspectos. El primero de ellos es la primera junta de gobierno. Ya vamos a entender desde la primera junta, desde que se forma la primera junta, como la primera parte de lo que es la patria vieja, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Nosotros sabemos que el 18 de septiembre de 1810 se va a formar en nuestro país la primera junta de gobierno, que estaba presidida por don Mateo de Toro y Zambrano, ¿ya? Ahora, no es importante que se sepan todos los nombres de todas las personas que formaron parte de la primera junta de gobiernos. Esos son datos más anecdóticos que, claro, pueden aprenderse, podemos sabernos, pero finalmente, para los que nos convoca ahora, que es la PSU, así como bien rapidito, nos basta con saber que don Mateo Toro y Zambrano era quien lideraba esta junta de gobierno, ¿ya? Y que tenía por objetivo entonces gobernar mientras el rey estuviera cautivo. Quiero que eso les quede súper claro, chiquillos. La primera junta de gobierno no se forma esperando tener independencia, como así ninguna de las otras juntas de gobierno en las otras colonias que las formaron, sino que buscaban defender, como dice por ahí Gabriela, defender al rey y juraban libertad, fidelidad, perdón, mientras él estuviera en prisión. Ya cuando el rey fuera liberado, se supone que el poder volvía al rey, porque acuérdense que las colonias americanas no eran de España, sino que eran de la persona del rey. Por eso se jura fidelidad a él y se forman estas juntas de gobierno a través del autogobierno para esperar que volviera Fernando VII a asumir el reinado de España, ¿ya? Entonces, se van a implementar una serie de medidas que van a entregar nuevos grados de autonomía a la aristocracia criolla, ¿ya? En primer lugar, se van a crear cuerpos militares, ¿ya? Se va a establecer un libre comercio con las naciones aliadas de España. También se van a establecer relaciones diplomáticas con otras juntas de gobierno, como la de Buenos Aires, por ejemplo, para tener, digamos, una especie de comunicación. Eso es lo que una relación diplomática es. Y entonces se va a abolir lo que es se va a abolir la Real Audiencia. Ya se acuerdan que vimos la clase pasada, una de las instituciones de las políticas durante la colonia, ¿sí? Además de eso, se va a convocar un Congreso Nacional, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a generar una nueva organización a partir de la de la voluntad popular, ¿ya? Aquí Gonzalo nos pregunta si nace la famosa Aurora de Chile. Sí, un poquitito, unos añitos más, pero en este periodo, durante la Patria Vieja, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Una vez que se forma este Congreso Nacional, en él van a haber diferentes grupos de diferentes tendencias, ¿ya? En primer lugar vamos a tener a los realistas, después tenemos a los moderados y después a los exaltados. ¿Qué son los realistas? Como su nombre lo indica, a ver, aquí miren, de Heisenberg nos dice que esto de voluntad popular era hasta por ahí nomás, sí, o sea, a ver, no era la voluntad popular ni como la conocemos hoy en día. En esa época las únicas personas que tenían, digamos, voz y voto eran las personas, como dice usted, los puros pijes, o sea, la gente, la aristocracia, la élite, no era como la voluntad popular todo el mundo. O sea, aquí no tenía arte ni parte, ni los mestizos, ni nadie, solamente la élite criolla, ya los grupos económicamente más altos, ya los oligarcas, o sea, es que no, después vamos a ver la oligarquía, pero en ese momento era la gente que tenía más plata. Ya esos grupos, la élite criolla es la que va a determinar esta voluntad popular, no tiene que ver entonces con el resto. O sea, siempre tenemos que tener eso presente. Igual cuando hablamos de voluntad popular en España, no hablamos tampoco de lo que va a pasar, de eso que la idea de que el poder vuelva al pueblo y el pueblo se lo entregue a los soberanos, no es como que sea el pueblo en pleno. Ya es una especie de, es censitario, es la gente que tiene más plata, por supuesto solamente los hombres, ya aquí las mujeres tampoco tienen opinión. Entonces tenemos que tener como claro y, o sea, entendido anteriormente y digamos de una forma en nuestro subconsciente, que en esta época cuando hablamos de voluntad popular no estamos hablando de todo el mundo. Ya no es como que sea el pueblo entero. ¿Ya? Gracias por la pregunta para aclarárselos al tiro, chiquillos. ¿Ya? Entonces, dentro de este congreso vamos a hablar de los criollos. Son los criollos, chiquillos, los que van a hacer
este camino de la independencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, dentro del Congreso Nacional, ya que se desprende de la primera junta, vamos a tener 3 grupos. Los realistas, que como su nombre lo indica, eran los que eran leales al rey, pero son reales, ¿ya? Ellos buscaban mantener la subordinación al virreinato de Perú, que era, digamos, el que iba a establecer el gobierno mientras Fernando VII estuviera cautivo, ¿ya? Y buscaban no realizar ningún tipo de reforma, ¿ya? Esos son los realistas, que no eran muchos, eran principalmente los peninsulares. Después vamos a tener a los moderados, que esto era lo que era mayoría dentro del Congreso, ¿ya? Y ellos buscaban la implementación de cambios, pero cambios sutiles, ya ningún cambio muy como determinante. Y por el otro lado tenemos a los exaltados, que están liderados por José Miguel Carrera. Aquí aparece la figura de José Miguel Carrera, que ellos buscaban transformaciones profundas, ¿ya? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a hacer Carrera? Carrera va a organizar una serie de golpes de Estado, uno tras otro, a cada rato, para colocarse en el poder, ¿ya? Para colocarse a la cabeza del Congreso. Entonces, este golpe de Estado que va a organizar Carrera, lo va a poner a él como al mando de este Congreso Nacional, ¿ya? Queda claro entonces los tres diferentes ideales, las tres diferentes tendencias. ¿Sí? ¿Nos quedan claras para que avancemos? Porque como dijeron por ahí vamos atrasados. Entonces, ¿qué va a pasar en este Congreso? Ya se van a provocar ciertas medidas, dentro de las que destaca principalmente la ley de libertad de vientre, que ustedes tienen que haberla visto en algún momento, que tiene que ver con que establece que todos los hijos nacidos de madres esclavas en Chile fueran libres, ya no iban a nacer siendo esclavos. Lo que se va a establecer con la ley de libertad de vientre es en cierta forma ir acabando con la esclavitud, ¿ya? Y además se va a crear el Tribunal Supremo Judiciario, que va a asumir las labores de la Real Audiencia, que había sido abolida. Ya se acuerdan que la Real Audiencia era la que impartía la justicia, ya eso va a ser entonces el Tribunal Supremo. Además de eso, o sea, a pesar de que pasen esto, ¿ya? Sí, como dice Gabriela, la abolición parcial de la esclavitud, que se debe, digamos, a Manuel de Salas, pero como le he dicho, no vamos a adentrarnos tanto, porque tenemos que ver los procesos de manera más rapidito para que alcancemos a pasar todo antes de que se nos venga la PSU encima. Nos quedan 2 meses nomás, así que para que vamos más rápido, ¿ya? A pesar de esto, de que se implementen estas medidas, van a surgir nuevas disputas y se van a centrar en dar mayor poder a los independentistas, ¿ya? Por sobre los otros grupos del Congreso, ya a los exaltados. ¿Se cayó de nuevo? ¿Por qué dicen no? Me asustan, po. ¿Estamos bien? ¿Qué pasó, no, chacarero con ají? Macho, muchacho, que me asustan cuando ponen esas caras. ¿Ya? Ah, por la PSU. Ya, no, ya pues sí tenemos que prepararnos nomás. Así que démosle. Quedan 2 meses. Asústense. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? José Miguel Carrera va a volver a realizar otro golpe de Estado en 1811 y busca de esta forma remover del Congreso a los sectores monárquicos. O sea, echar, digamos, en cierta forma a los realistas. ¿Ya? Los va a sacar. Eso es lo que busca José Miguel Carrera. ¿Qué va a pasar entonces? Provincias como La Serena y Concepción van a reemplazar a sus diputados por otros de corrientes independentistas. Entonces van a sacar a todos los que tienen que ver con los que se mantenían leales al rey, para reemplazarlos por gente, por personas que tuvieran estas corrientes independentistas, que abogaran por la independencia. A ver, como decían ahí por aquí, que José Miguel Carrera es como... Algunos historiadores consideran que José Miguel Carrera es el gran artífice de la independencia de nuestro país. Ya algunos consideran que es por sobre O'Higgins, otros consideran que va a ser O'Higgins, pero entre ellos dos está, y bueno, hay otros que también consideran a Manuel Rodríguez. Entonces, entre ellos 3 va a estar esta como liderazgo de lo que es la independencia. Ya como dicen por ahí, Carrera es el verdadero padre de la patria, es claro, o sea, desde mi perspectiva personal, también está Carrera dentro del verdadero artífice de todo el proceso independentista que se va a desarrollar después, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener otra parte que es el gobierno de José Miguel Carrera, ¿ya? Primero teníamos entonces dentro de la Patria Vieja que estamos viendo ahora,
Tenemos lo que es la instauración de la Junta de Gobierno, que va a ser como una primera etapa. Ahora vamos a nuestra segunda etapa, que tiene que ver dentro de la Patria Vieja, chiquillos, siempre, ¿ya? Que tiene que ver con el gobierno de José Miguel Carrera. Carrera, entonces, ellos... ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una declaración de los diputados del Congreso, ya, y van a resultar inconveniente la división de poderes. Por lo tanto, ellos van a decir que no es conveniente dividir los poderes del Estado, porque eso finalmente va a ayudar, no va a ayudar a que el proceso de independencia avance. Entonces, ¿qué va a pasar? Carrera va a poseer el poder total dentro de... no se me adelanten, estamos en Carrera, ya. Va a terminar por poseer el poder total dentro de lo que es digamos, lo que es este periodo, ya este momento. Así entonces Carrera va, como dijeron delante, va a enviar el primer cónsul a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener un vínculo directo con el liberalismo y con el sistema de autogobierno que tenían los estadounidenses, ¿ya? Que ya estaban establecidos como un país independiente, ¿ya? Entonces, ¿qué buscaba Carrera? Carrera lo que buscaba era potenciar la autonomía. ¿Ya? ¿Y qué quería hacer? Consolidar la idea, y para consolidar ideas nosotros hemos visto a lo largo de las clases que hemos tenido que es necesario entonces difundir esto, ¿ya? ¿Y qué va a hacer Carrera? Entonces va a difundirlo a través de el primer periódico nacional, que va a ser La Aurora de Chile. Ahí hay una fotito de La Aurora de Chile, ¿ya? Que va a ser el primer periódico nacional y que va a estar redactado por Fray Camilo Enrique, ¿ya? Entonces, a través de La Aurora de Chile, Carrera buscaba consolidar la idea de que los pueblos tenían la facultad para gobernarse y elegir a sus autoridades ellos solos, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Cuando comienza 1813, el virrey del Perú va a enviar tropas a Chile para restablecer la soberanía de España. Ya desde el virreinato del Perú no se consideraba positivo lo que se estaba haciendo acá en Chile porque era un autogobierno, digamos, y las ideas de Carrera eran más exaltadas y buscaban la independencia. ¿Ya? Los remito a que vean Héroes también a los que les interese. La serie Carrera sale ahí por ahí, no recuerdo qué autor es, Casanueva, no me acuerdo el apellido, pero él hace de Carrera, también pueden verla, ¿ya? Entonces, se buscaba restablecer la soberanía de España. ¿Qué va a pasar entonces? José Miguel Infante va a asumir la dirigencia de una nueva junta y Carrera va a asumir como comandante en jefe de las tropas patriotas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Carrera va a asumir entonces como el jefe, en cierta forma, del ejército. Eso serían las tropas patriotas, ¿ya? Después de eso vamos a ver que la educación del pueblo era primordial para los ilustrados. Nosotros hemos visto eso, tenemos más o menos un poco de lo que es la idea de la ilustración, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces? Carrera se va a preocupar de diferentes aspectos de la línea de la educación. Sabemos entonces que se creó el Instituto Nacional, para todos los que en la clase pasada estaban ahí como nerviosos. Ya se preocupó por lo que es la educación femenina y además se crea la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Eso en el periodo de José Miguel Carrera, ¿sí? Y además de eso se va a decretar la libertad de imprenta. ¿Ya? Son aspectos que van a ser primordiales para todo lo que tiene que ver con las ideas ilustradas, ya de cómo la educación tiene que ser primordial para poder hacer correr estas ideas, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Otro de los elementos claves de las ideas independentistas va a ser la formación de esta identidad nacional. ¿Se acuerdan que yo les dije que antes se había comenzado como a gestar esta idea de identidad local, de identidad nacional? Entonces, ¿qué va a hacer Carrera para establecer esto? Ya va a establecer entonces los primeros emblemas patrios, que son la bandera, el escudo y la carapela de la Patria Vieja, que nosotros conocemos. Ahí está Javiera Carrera, hermana de José Miguel, que ella fue la que bordó la primera bandera de esta que está aquí, ¿ya? Ella fue quien bordó la primera bandera entonces. Por eso yo puse a Javiera Carrera, además que es como yo amo a Javiera Carrera, ¿sí? Es una de mis heroínas, ¿ya? Entonces, y además va a declarar el 18 de septiembre como fiesta nacional. De ahí viene esta como tradición de que se celebre el 18 de septiembre las fiestas nacionales, ¿ya?
No la independencia, yo les dije que se los comenté, que no fuéramos a ver, o sea, que no creyeran que cuando nosotros celebramos el 18 de septiembre, celebramos la independencia de nuestro país, porque no es así. Se celebra como el comienzo, algo que va a dar pie a que después suceda, pero cuando se creó la Junta de Gobierno, nadie pensaba en independencia todavía, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Porque tenemos que avanzar, estamos atrasaditos, ya. Entonces, después tenemos... Dentro de la patria vieja tenemos a los tiempos de guerra, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Van a fracasar las fuerzas militares que habían sido lideradas por José Miguel Carrera. Entonces a Carrera lo van a relevar de su cargo por esta nueva Junta de Gobierno y va a asumir Bernardo Higgins el mando del Ejército Patriota. Aquí aparece la otra figura que también se considera padre de la patria, que es Bernardo Higgins, ¿ya? Ahí está las discusiones que habíamos dicho recién. ¿Qué va a pasar entonces? Carrera va a regresar a Santiago y va a encabezar una revuelta, ¿ya? ¿Qué va a hacer Carrera? Va a deponer al director de gobierno, Francisco de Lastra, y se va a nominar él como, se va a nombrar presidente de una nueva junta de gobierno, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después de varios largos combates, entre realistas y patriotas, ambos bandos estaban agotados y en condiciones... en pésimas condiciones, o sea, estaban heridos, no tenían armamento, no tenían provisiones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Los realistas habían tomado Talcahuano y Concepción, ¿ya? Y eso, ¿qué va a pasar? Los va a debilitar notablemente. ¿Qué va a pasar entonces? El virrey del Perú va a dar instrucciones, como estaban en estas condiciones tan malas ambos ejércitos, patriotas y realistas, va a dar instrucciones de parlamentar con los rebeldes, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después de una especie de negociaciones entre patriotas y rebeldes, realistas si quieren llamarle, y patriotas, se va a firmar entonces el Tratado del Ircay. ¿Qué pasa con el Tratado del Ircay? No lo vamos a definir ni lo vamos a estudiar previamente, o sea, así como extensamente, sino que me interesa que les quede claro que, o sea, no fue un tratado válido, vamos a ver ahora por qué, sino que fue como una forma de que ambos bandos se dieran una tregua como para restablecer fuerza y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué iba a pasar aquí? ¿Qué iba a pasar? O sea, ¿qué pasaba con el Tratado del Ircay? Acá, a grandes rasgos, los patriotas iban a reafirmar su lealtad a Fernando VII y se definían entonces como parte integrante de la monarquía española, ya no solo del rey, sino que de la monarquía española en sí. ¿Ya? Se va a abandonar el uso de los emblemas que había creado Carrera en la Patria Vieja, o sea, lo que tiene que ver con bandera, porque una bandera... es como sinónimo de una nación aparte. Por eso se va a eliminar eso que tiene que ver con la bandera, el escudo y la escarapela, y se va a retomar el estandarte español. Entonces, los realistas, por su parte, aceptan este gobierno provisional chileno y, por lo tanto, iban a retirar el grueso de sus fuerzas de la provincia de Concepción y tenían que comprometerse a no pasar más al norte de lo que es el río Maule. Ahora, eso es lo que se habían establecido entre patriotas y realistas en el Tratado del Ircay. Perdón, chicos. Pero el virrey de Perú no va a aceptar esto, va a rechazar este tratado y entonces va a mandar nuevas fuerzas a que combatan y son comandadas por, como dijeron por ahí, por Mariano Osorio, ¿ya? Entonces, los patriotas chilenos tuvieron que unir las fuerzas que tenían así como súper... Ya, pues, chiquillos. A ver, me preguntan ahí si... Amapola me pregunta si los patriotas eran los exaltados. Sí. A ver, recapitulemos rapidito. Carrera se había encargado en uno de sus golpes de estado de sacar a todos los que eran realistas, ¿ya? Y él había entonces denominado, en lugar de los realistas, a patriotas exaltados, a gente que buscaba la independencia. Entonces los patriotas son los que abogaban por la patria, ¿ya? Por lo tanto, eran los exaltados, ¿ya? Queda clarito para que avancemos porque se me ponen nerviosos ahí en el chat. ¿Qué pasa entonces? Las fuerzas de los patriotas estaban súper diezmadas. Acordemos que ambos ejércitos estaban en malas condiciones, pero ¿qué pasa? Desde el Perú, desde el virreinato del Perú, van a mandar un nuevo ejército, nuevos soldados. Por lo tanto, van a llegar con las fuerzas renovadas. ¿Qué va a pasar?
Entonces, O'Higgins estaba esperando a Carrera en Rancagua, que Carrera tenía que juntar más gente en Santiago y trasladarse hacia Rancagua. Pero en eso que O'Higgins estaba esperando, aparecen los realistas, le hacen una encerrona en cierta forma a O'Higgins y derrotan a los patriotas. Y ahí esto es lo que todos vamos a conocer hoy en día y que sale en todas partes, que es el desastre de Rancagua. Y ahí está la fotito, el cuadro correspondiente, ¿ya? O sea, no es una foto, es un cuadro. Ya, ¿quedamos claros entonces hasta el momento? Para que avancemos. ¿Qué va a pasar entonces? El desastre de Rancagua va a causar pánico en Santiago, o sea, toda la gente, los criollos van a asustarse, el gobierno y la población van a abandonar entonces, o sea, los que eran exaltados, los que eran patriotas, van a abandonar la ciudad y se van a escapar hacia Mendoza, ya que Mendoza queda al ladito de la cordillera. Entonces se van a ir como a refugiar allá. Perdónenme, chicos. ¿Qué va a pasar entonces? Mariano Osorio va a asumir la gobernación de Chile cuando los patriotas se trasladan hacia Mendoza y va a restaurar el antiguo régimen y todas las instituciones coloniales que habían antes, instituciones que, digamos, le debían fidelidad y lealtad a la monarquía española. Va a disolver entonces todo lo hecho por los patriotas, todas las medidas que se habían tomado, esto que tiene que ver la libertad de vientre, ya la libertad de imprenta, todos estos aspectos él los va a abolir, los va a disolver y va a colocar entonces este hecho, va a poner fin a lo que es la patria vieja y va a instaurar el otro periodo de la independencia que nosotros conocemos como la Reconquista. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces en la Reconquista? Osorio tenía, la principal labor que tenía él como gobernador era que tenía que reposicionar la fidelidad a la monarquía española. A ver, Ancocu me dice acá que los moderados no hacían mucho, es que los moderados ya se habían visto disminuidos, entonces ya quedaban menos. Al principio eran la mayoría y después empieza a ser mayoría los exaltados, ya los patriotas, por lo tanto eran cada vez menos. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Osorio necesitaba reposicionar esto que era la fidelidad a la monarquía española, por eso va a hacer lo que yo les dije delante, ya va a derogar las medidas establecidas en la patria vieja y va a efectuar una represión súper violenta en contra de los nacionales, hayan estado o no a favor de la independencia, hayan sido o no patriotas, hayan sido o no, digamos, estado de acuerdo con Carrera. ¿Qué va a pasar eso? Va a provocar, entonces, ¿qué creen ustedes que va a provocar eso, esta represión? Va a provocar que los criollos se molesten más. O sea, les van a quitar sus tierras, van a reprimirlos, los van a enviar a Juan Fernández. Entonces todos los criollos empiezan a ver esto y va a volver a forjarse la idea de este resentimiento, ¿ya? Por lo tanto, estas medidas represivas, bueno, además de que Osorio reabrió la Real Audiencia, que era la institución colonial como por excelencia de justicia, pone fin a la libertad de comercio y va a restablecer la esclavitud, ¿ya? Y, claro, como dice José, cierra el Instituto Nacional, va a cerrar la biblioteca, todo lo que se había hecho durante la Patria Vieja va a ser disuelto por Osorio, ¿ya? Entonces, como dijo por ahí Darelita, va a ser un tremendo retroceso a lo que nosotros, o sea, hasta lo que se había logrado hasta el momento, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces? Va a tomar a los criollos y los va a desterrar a la isla de Juan Fernández. O sea, ustedes tienen que entender que hoy día cuesta llegar a Juan Fernández. Imagínense cuánto costaba llegar en esa época, ¿ya? Y va a expropiar la hacienda de los criollos, le va a quitar sus tierras y va a crear tribunales especiales para enjuiciar a los criollos. Por lo tanto, como yo les decía recién, todo esto va a provocar un ambiente nuevamente de descontento entre los criollos, entre los patriotas, ¿ya? Y eso nosotros sabemos que del descontento de la gente es donde empiezan a nacer los cambios, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después de que sucede esto, van a presentarse diferencias entre Osorio y el virrey de Perú por una cuestión así como súper, era como una lucha de egos, porque el virrey, esto es como más anecdótico, el virrey aseguraba que él había sido el responsable de sacar a los patriotas de Chile y Osorio dijo, no, yo hice esto. Entonces, por eso entre ellos dos se va a provocar este quiebre, que es básicamente por una lucha de egos, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces? El virrey va a destituir a Osorio del cargo de gobernador y va a nombrar a Casimiro Marco del Pont, ¿ya? ¿Qué van a hacer entonces? Van a crear un regimiento que se llama Talaveras de la Reina y este estaba encargado de endurecer la represión en contra de los criollos. O sea, ahora aquí se endurece más aún todo lo que tiene que ver con la persecución hacia los criollos, ¿ya?
y van a entonces establecer el tribunal de vigilancia y va a desterrar a un número aún mayor de gente hacia Juan Fernández. Ya van a confiscar los bienes que no habían confiscado y se va a establecer una red de espionaje. Además, van a clausurar lo que era la chingana y eso va a provocar un grave malestar en el pueblo. Ustedes saben que si al pueblo le quitan, aquí es como que le quitaron la diversión, entonces la gente que en un comienzo a lo mejor no estaba tan involucrada en este proceso de independencia, a raíz de este aspecto van a empezar a mostrar descontento también. Ya el descontento va a traspasar y no va a ser solamente hacia los criollos, sino que va a traspasar hacia las otras partes del pueblo. ¿Ya? Sí, chiquillos, para que avancemos. Ya, y esto que yo les decía, el malestar entre los criollos va a acrecentar, va a provocar entonces este rechazo de esta medida absolutista, ¿ya? Y aquí se van a considerar dos opciones. O nos sometemos a la monarquía española o nos independizamos finalmente, ¿ya? Mientras todo esto estaba pasando acá en territorio chileno, en Mendoza, los criollos que estaban allá empiezan a organizarse. ¿Con quién se van a organizar? El gobernador de la región, que es José de San Martín, que es muy conocido igual que O'Higgins. José de San Martín es como el O'Higgins, pero argentino, ¿ya? El O'Higgins o el Carrera, como ustedes quieran, pero de los argentinos. Ya, entonces, O'Higgins empieza a establecer contactos con la logia lautarina. Ya, la logia lautarina era algo que abogaba por la independencia, era como un movimiento que abogaba por las independencias de las colonias que estaban acá en el periodo, en lo que hoy día conocemos como América Latina. Ya, entonces empiezan a organizarse. Entre San Martín y O'Higgins se organizan para cruzar la cordillera, empiezan a reunir ejército, empiezan a juntar a toda la gente, provisiones y todo esto. Acá en Chile, Manuel Rodríguez, que es el otro que mencionamos, por favor no me hablen de la teleserie que dieron hace un tiempo en Chilevisión porque eso era como un bodrio, ya era una burla lo que era Manuel Rodríguez. Pero sí pueden ver Héroes, que es el reportaje de Canal 13 que tiene un poco más de seriedad, ¿ya? Entonces, Rodríguez empieza una serie de actividades guerrilleras que buscan levantar la moral de los criollos, ¿ya? Y van a empezar a inquietar a los españoles, ¿ya? Rodríguez entonces es considerado una especie de héroe como romántico, el héroe por excelencia de la independencia, el héroe del pueblo, el héroe de la gente, ¿ya? Entonces él va a tener un amplio apoyo del pueblo y va a lograr posicionarse como uno de los principales personajes que nosotros conocemos hoy en día como el proceso de independencia nacional. ¿Qué va a pasar entonces? Marco del Pon se percata y dice, oye, pero ¿quién es este José Miguel Carrera? Que tanto que, no sé, que tanto que se mueve, que levanta tanto, que mueve los hilos, y va a ponerle precio a su cabeza entonces, y va a desplegar muchas fuerzas para encontrarlo. Ya, el guerrillero de la libertad, dicen por ahí, ¿ya? Sí, Manuel Rodríguez es considerado como... Es considerado el héroe más del pueblo, más que Carrera y O'Higgins, que son vistos como desde la alta esfera, a pesar de que Rodríguez también era, digamos, tenía una situación, también tenía plata, como nosotros entendemos, era un hombre educado, por lo tanto no era como que fuera parte del pueblo, pero sí él movilizaba al pueblo, ¿ya? Entonces, Manuel Rodríguez, que está donde todo está como... leyendas que él se disfrazaba, se ponía mucho, no sé, trajes de abuelita, se metía entre medio y nadie lo encontraba. Me preguntan quién era Marco del Pon, era el gobernador que había quedado en reemplazo de Osorio, ¿ya? Entonces, Rodríguez prepara el camino, de cierta forma, para que lleguen los patriotas desde Argentina, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Después, en 1817, San Martín y O'Higgins van a cruzar la cordillera de los Andes en dirección a Chile, es lo que nosotros conocemos el Ejército Libertador de los Andes, ¿ya? Y ellos el 8 de febrero se reúnen en una hacienda, me faltó el año ahí, pero son detalles, ¿ya? Ellos se van a reunir en una hacienda al norte de Santiago, en Chacabuco, y se enfrentan contra los realistas, y van a resultar vencedores los patriotas. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar así como de sorpresa, ¿ya? Y van a ganar los patriotas en esta batalla, la batalla de Chacabuco, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Esto va a empezar a marcar lo que es el fin de la Reconquista,
¿Ya? Porque después de la victoria los patriotas se van a instalar en Santiago y San Martín va a ser proclamado director supremo. San Martín es argentino, por lo tanto, él declina, rechaza el cargo y en su lugar van a escoger a través de un cabildo, van a escoger a Bernardo Higgins como director supremo. ¿Ya? Y eso va a ser lo que va a marcar entonces la patria nueva. ¿Ya? Entonces, cuando después de un año, después del primer aniversario de la batalla de Chacabuco, O'Higgins va a realizar entonces la proclamación de la independencia de Chile, que va a ser el día 12 de febrero del año 1818. ¿Ya? Ahí está la carta de independencia. ¿Sí? Claro, como dice Nacho, ahí Marco del Pon es el que se nombra en las leyendas de Manuel Rodríguez. Supuestamente él le abrió la puerta del carruaje y estando vestido de mendigo. O sea, como las leyendas de Rodríguez, que él se disfrazaba y que nunca lo pudieron pillar. Que estuvo como en las mismas narices de Marco del Pon y nunca, digamos, o sea, lo pudieron así como atrapar. Ya, como dice Eric, o sea, Nick, en Talca entonces se va a firmar el 12 de febrero de 1818 lo que es la proclamación de la independencia de Chile. Y vamos a dar paso entonces a la patria nueva. Son las 5:30, chiquillos, nos tenemos que ir a nuestro break. Entonces los vamos a quedar con nuestra pregunta. ¿Sí? Vamos a volver y vamos a hacerlo rapidito. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a quedar acá, vamos al break y volvemos rapidito. Entonces, después de que le damos la pregunta. Tras la captura del rey Fernando VII por el ejército de Napoleón, algunas colonias hispanoamericanas van a constituir juntas de gobierno. ¿Ya? Una de las características comunes de los movimientos juntistas en América Latina es que, contaron con el apoyo económico de Inglaterra. B, fueron conducidas por las élites locales. C, tuvieron como objetivo la independencia de las colonias. D, se inspiraron en las revoluciones europeas del siglo XIX. O E, expulsaron del continente a todos los funcionarios de la corona. Ya, entonces vamos a quedar acá. Volvemos en un periodo chiquitito porque estamos atrasados. Ya, vamos a volver rapidito para que sigamos viendo. Nos vemos.
Ya, chiquillos, estamos de vuelta. ¿Me escuchan bien? Ay, gracias, Luciano, por tus saludos. Ya, entonces. Chiquillos, veamos lo que es la pregunta de desafío para que avancemos y alcancemos a terminar, porque siempre se nos va el tiempo entre las manos. Y yo lo resumo, no sé qué más puedo resumir esto, pero no importa, ya. Según ustedes, entonces, es la alternativa B. ¿Ya? Como dice Tina, que no querían la independencia, sino que tener más participación política, ya. Entonces, vamos descartando, ¿ya? Ya. Entonces, ¿contaron con el apoyo económico de Inglaterra? No contaron con el apoyo económico de Inglaterra, así que descartamos al tiro la alternativa A. B, ¿fueron conducidas por las élites locales? Sí. Ya nosotros tenemos que tener claro que los peninsulares que estaban acá en América, no solamente acá en la Junta de Chile, sino que en América Latina en general, los peninsulares que estaban acá en América, obviamente ellos, como eran españoles, querían seguir en cierta forma siendo leales y fieles al rey, a la monarquía española en general. Ya, entonces los que van a conducir las juntas de gobierno van a ser las élites locales, quienes tenían este sentimiento, digamos, de identidad local, que habían estado marginados hasta el momento de todo lo que tenía que ver con política, ¿ya? Y ellos son, por lo tanto, los que van a llevar a cabo estas juntas de gobierno. Entonces ya, tenemos que la alternativa B. Esa sí es, pero descartemos las otras, ¿ya? La C dice tuvieron como objetivo la independencia de las colonias. Nosotros sabemos que eso no es así, ¿ya? Que no tiene que ver con que en un comienzo, cuando se instauran estas juntas de gobierno, se instauran para gobernar, para autogobernarse, mientras el rey estaba cautivo. Pero no buscaron inmediatamente esto que tenía que ver con las independencias, ¿ya? La D, entonces, dice se inspiraron las revoluciones europeas de fines del siglo XIX. No es tan así, ¿ya? Y la alternativa E dice expulsaron del continente a todos los funcionarios de la corona. Tampoco se hizo eso, no se expulsó a todo el mundo, ¿ya? Como para que no tengamos problemas. Entonces quedamos claro que es la alternativa B para que sigamos avanzando entonces. Terminemos con Patria Nueva y vemos si alcanzamos a ver lo que es Organización de la República, ¿ya? Ya, entonces. ¿Qué va a pasar con la Patria Nueva? Lo principal, lo que va a caracterizar esta etapa es que se va a buscar consolidar el proceso de independencia. Ya sabemos que ya se había firmado la independencia, pero el proceso no estaba consolidado completamente, ¿ya? Por lo tanto, se empieza a buscar un proyecto político para organizar el Estado. ¿Qué va a hacer O'Higgins? Ya va a tomar una serie de medidas para lograr esto. Entre las más importantes vamos a mencionar que va a enviar un navío para el rescate de los que habían sido desterrados a la isla de Juan Fernández, los va a traer de vuelta. Va a organizar entonces un ejército para enfrentar a las fuerzas realistas que continuaban acá en lo que era Chile ejerciendo presión. Va a crear un tribunal de vindicación, ¿ya? Que buscaba que los patriotas recuperaran las cosas que les habían sido arrebatadas en el periodo de la Reconquista, ¿ya? Y va a desterrar a los sacerdotes que habían mostrado fidelidad a la corona. Ya los va a expulsar. Porque en este momento se va a buscar consolidar el proceso de independencia. Entonces no puede tener sacerdotes leales fieles a la corona, porque se busca establecer a Chile como un país, digamos, aparte. O sea, un gobierno soberano. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? El proceso no estaba consolidado completamente. ¿Por qué? Porque el virrey de Perú no aceptó la proclamación de la independencia. O sea, para ellos no era válido para algunos no era válido para el virrey no era válido la declaración de la independencia. Por lo tanto, va a enviar nuevamente a Mariano Osorio en una nueva expedición que va a buscar derrotar nuevamente a los patriotas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? San Martín se va a enterar de la situación y se lo va a informar a O'Higgins, quien va a esperar, quien debía esperarlo en Talca.
Sin embargo, Osorio va a llegar y va a atacar de sorpresa a O'Higgins en cancha rayada y lo va a derrotar en 1818. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber como un ambiente de caos, todos se van a volver locos, se van a asustar, va a quedar la media embarrada, porque en Santiago se van a enterar de esta derrota y van a entrar en pánico, ¿ya? Y todos van a pensar que O'Higgins y San Martín estaban muertos, ¿ya? Y aquí vuelve a aparecer la figura de Manuel Rodríguez con esa famosa frase que dijo él, que aún tenemos patria, ¿ya? Como para que la gente no se vaya a no fueran a decaer en los ánimos, no se fueran a rendir. Llega Manuel Rodríguez, aún tenemos patria, señores, tenemos que seguir luchando, ¿ya? Va a dar a entender eso, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Él se va a proclamar director supremo y va a organizar un escuadrón paramilitar que va a ser los Húsares de la Muerte. Hay una película, si la quieren buscar, una película chilena que habla de esto. Ya, y si ustedes se fijan, bueno, aquí no se ve mucho, pero si buscan una foto de Manuel Rodríguez, aquí sale como una calavera con dos cositos cruzados. Eso va a ser el emblema de los Húsares de la Muerte, ¿ya? Que va a ser este escuadrón paramilitar que va a estar como encargado de defender a la patria frente a los realistas, ¿ya? Y además de los rodriguistas, que eran los partidarios de Rodríguez, se van a incorporar los carreristas, que eran los partidarios de Carrera, ¿ya? Y se van a encargar entonces de darle ánimo al pueblo para resistir. Se van a entregar armas a los voluntarios que se presenten para construir la defensa de Santiago. Entonces se va a organizar todo un movimiento para defender Santiago y, digamos, la patria de lo que es la posible llegada de los realistas y una nueva conquista del territorio, ¿ya? Entonces Rodríguez va a dominar la situación, se va a prestar para resistir a los realistas, va a agitar el pueblo y va a organizar una movilización hasta el momento extraordinaria. Ya va a mover a todo el pueblo, a todo el mundo, con este afán de defender lo que es la patria, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Después de que sucede esto, Higgins va a llegar a Santiago, va a llegar así como herido, pero va a llegar vivo. Y va a decir, no, pues yo nunca estuve muerto, ¿ya? Y va a asumir el cargo nuevamente. Pero ¿qué va a pasar aquí? O'Higgins va a llegar como con temor frente al poder alcanzado por Manuel Rodríguez, como a toda la importancia que había alcanzado Manuel Rodríguez en este proceso de independencia, ¿ya? Van a organizar el ejército patriota, los van a reunir entonces los llanos de Maipú para que estaba en ese entonces a la salida de Santiago, para resistir a los realistas que venían con Osorio y que se estaban acercando entonces a la ciudad, que pretendían llegar a conquistar, ¿ya? ¿Y qué va a pasar aquí entonces? Se van a enfrentar las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas el 5 de abril, donde van a resultar triunfadores los patriotas quienes persiguen a los realistas. Esta es la batalla de Maipú, que también conocemos nosotros, y ahí está el cuadro del abrazo de Maipú, que es como bien célebre y todo el mundo debería saber, por lo menos lo vieron o algo se acuerdan de lo que vieron en el colegio, ¿ya? Ahí donde es el abrazo, donde se produce este abrazo de Maipú, que O'Higgins celebra la victoria con San Martín, está hoy día el templo votivo de Maipú, ¿ya? Ahí en ese sector. Y después de esta derrota de los realistas, ya va a quedar prácticamente asegurada la independencia del territorio chileno, ¿ya? Esto se va a marcar como, la independencia ya como lista. No había necesidad de consolidarla, sino que va a estar prácticamente lista, ¿ya? No me confundan con la batalla de Chacabuco por ahí, están confundidos. La batalla de Chacabuco fue antes, ahora estamos en la batalla de Maipú, ¿ya? Aquí es donde se va a establecer la batalla de Chacabuco, la vimos recién, se produce cuando vuelven el ejército patriota de O'Higgins, San Martín, cruzan la cordillera de los Andes. Pero ahora estamos viendo el abrazo de Maipú, que es el 5 de abril, una vez que ya está establecida la independencia, o sea, firmada el acta, y cuando los españoles nuevamente habían tratado de reconquistar el territorio, pero a través de esta batalla, donde ganan los patriotas, se va a establecer ya prácticamente todo lo que es la independencia de nuestro país, ¿ya? ¿Qué va a hacer O'Higgins entonces? Va a erradicar la amenaza española de Latinoamérica, porque él considera que mientras esté el virrey del Perú en el mando, no vamos a tener libertad ni independencia completa respecto, o sea, a lo que es la monarquía española, porque Perú estaba al lado, el virrey del Perú estaba prácticamente al lado, entonces era necesario erradicar la amenaza de los españoles de América
porque era de esta forma, si erradicaban todo lo que tenía que ver con esto, todo lo que era el virreinato del Perú, era la única forma posible que tenían ellos para asegurar completamente la independencia, ¿ya? Que no se siguieran produciendo estos avances, esta ofensiva de los españoles sobre territorio chileno, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer para esto? Él va a crear la Escuadra Nacional, que va a estar al mando de Manuel Blanco de Encalada y de Lord Thomas Cochrane, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Esta Escuadra Nacional va a participar activamente de la Expedición Libertadora del Perú, que van a ir también junto con San Martín, ¿ya? Además de este aspecto de la Escuadra Nacional que va a formar O'Higgins, otra de las medidas que él va a tomar va a proclamar 2 cartas constitucionales, una en 1818 y otra en 1822, que buscaban dar sustento legal a la organización política del país. O sea, nosotros vimos que los estadounidenses, cuando lograron su independencia, lo habían hecho a través de una carta constitucional. Acá O'Higgins planea hacer lo mismo, porque es la única forma de consolidar completamente y darle sustento legal a la organización política es a través de una constitución, ¿ya? A ver, a pesar de que O'Higgins aplicaba los ideales ilustrados que tenían que ver con la separación de los poderes del Estado, le va a dar una importancia al Ejecutivo por sobre los otros poderes, que son el legislativo y el judicial, ¿ya? Pero acá el Ejecutivo va a ser un Ejecutivo fuerte y mayoritariamente bien autoritario. Entonces, O'Higgins planteaba, y su idea era que la única forma de alcanzar esta estabilidad era lograrlo a través de un poder, de tener un líder, de tener en el mando a un líder que fuera autoritario y que tuviera un amplio control sobre los sectores naturales. Ya O'Higgins veía esta forma como la única forma de establecer finalmente y de poner así bien firme todo lo que era el proceso todo lo que era la independencia, ya una estabilidad política, ¿sí? ¿Qué va a hacer entonces? O'Higgins también se va a preocupar de establecer las relaciones con Estados Unidos, con Inglaterra y con Francia, ¿ya? Y esto va a traer consigo entonces mejoras económicas y de comercio. ¿Y qué va a pasar esto? Más allá, perdón, chiquillos, reitero mis disculpas porque estoy resfriadita, ¿ya? Esto, además de traer mejoras económicas, el principal objetivo y quizás el más importante es instalar a Chile en el concierto nacional como un Estado soberano. O sea, él, a través de estas relaciones que va a establecer con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra, se va a posicionar, va a buscar que Chile se posicione como un Estado soberano, que ya no es un Estado que esté sometido a España, sino que es un Estado independiente y libre, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? El gobierno de O'Higgins, a pesar de estos aspectos, de estas medidas que él va a llevar a cabo, igual se va a ver oscurecido en cierta forma por diferentes aspectos. Ya, los principales van a ser al respecto de la Expedición Libertadora del Perú. Ya, los criollos van a cuestionar principalmente el alto costo económico que tuvo esta campaña. O sea, para crear, digamos, esta fuerza, la Armada Nacional se necesitaba mucha plata. Por lo tanto, se va a cuestionar, además de crear esta Armada Nacional y además de mandarla a liberar Perú, se va a cuestionar cómo se gastó, digamos, se invirtió tanto dinero en esta expedición libertadora, y eso es lo que se va a cuestionar, ¿ya? ¿Cómo se invierte tanta plata en esto? Por eso se va a cuestionar ese costo económico, fue muy cara, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Delante Gabriela nos mencionaba el tema que tiene que ver con la abolición de los títulos de nobleza, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto? Permiso, chiquillo. Perdón. Ya. ¿Qué tiene que ver esto? La abolición de los títulos de nobleza y la creación de la Legión del Mérito, ¿ya? Gabriela nos dijo delante que se va a abolir los títulos de nobleza por el simple hecho de ser noble, ¿ya? Y se van a establecer entonces esto que tiene que ver con que se van a entregar títulos por el mérito, no solamente porque son nobles. Ya nosotros recordemos que O'Higgins tiene un origen un poco controversial, que tiene que ver con que no era hijo era reconocido, pero no era hijo legítimo de su padre era español, no podía. Entonces, todo ese aspecto va a ser determinante en cómo va a actuar O'Higgins después. Ya por eso mismo se va a abolir estos títulos de nobleza y los va a entregar a las personas por su mérito, más que del estamento que ellos provengan, ¿ya?
¿Y quiénes se van a oponer a esto? Los criollos de la aristocracia, porque ellos son los que van a quedar, digamos, sin estos títulos. Ya nosotros sabemos que cuando a los poderosos se les quitan sus cosas, ellos como que se revuelven, se enojan y arman un medio desorden, ¿ya? Además, va a prohibir las diversiones populares, ¿ya? Y eso va a provocar también entonces un malestar en los sectores populares. O sea, O'Higgins, ya además a través de las medidas que él había implementado, había logrado el descontento económico, había logrado el descontento de los criollos, de la élite aristócrata, o sea, de la élite criolla, y además había incentivado también en cierta forma el malestar de los sectores populares. Entonces tiene como en contra a mucha gente. Por eso el gobierno de O'Higgins no va a ser oscurecido, por cierto, por estos aspectos. Y además están los del asesinato de Manuel Rodríguez en Tiltil. Hay una canción, pueden escucharla, muy linda. Y el de los hermanos Carrera en Argentina. ¿Ya? O sea, la gente va a atribuir el asesinato de Rodríguez en Tiltil y el fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza, de Juan José Luis y de José Miguel, a la voluntad de O'Higgins. O sea, O'Higgins se va a considerar en el momento, y hoy día también, de cierta forma, se cree que O'Higgins estaba como celoso del poder que había alcanzado Rodríguez después de la batalla previa. También no veía con buenos ojos el poderío que podía restablecer Carrera. Ya los hermanos Carrera, por lo tanto, se creía que él había sido el artífice de los asesinatos de estos personajes, ¿ya? Y además, como va a crear el cementerio general, la Iglesia Católica lo va a interpretar como una afrenta. Entonces tenemos que O'Higgins tenía en contra a la Iglesia, a los sectores altos, a la aristocracia y a la élite. Tenía en contra a los sectores populares, tenía en contra a todos los otros que tenían que ver con el sector económico. Entonces todos esos aspectos van a llevar entonces a la abdicación de O'Higgins, ¿ya? Se va... no me acuerdo cómo se llama la canción, muchacho. Me parece que... no me acuerdo, pero se las voy a postear en el grupo de Facebook. En este momento se me olvidó el nombre. Ya, pero respecto a Rodríguez hay películas, hay canciones, hay poemas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con todo este descontento que dijimos? La iglesia, los sectores, la élite, el cautivo de Tiltil. Gracias, Paulina. La iglesia, la élite, los sectores populares, todo este descontento de todas estas personas se va a canalizar entonces en el levantamiento de las provincias, que va a estar dirigido por Ramón Freire y que se va a propagar rápidamente a las otras provincias. ¿Ya? O'Higgins entonces se ve obligado a renunciar ante el Cabildo Abierto en el año 1823 y después esta es como la foto de la abdicación de O'Higgins, que es como cuando él da un discurso, pueden buscarlo, no nos vamos a detener en eso por razones obvias, pero él da un discurso, abdica y se va finalmente hacia Perú y donde vive hasta su muerte. ¿Ya? Eso pasa con O'Higgins. Y ahora vamos a ver rapidito lo que es la organización de la República para que terminemos con esto y después empecemos con República Conservadora y Liberal la próxima clase. Tenemos que ir rápido, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a ver la otra parte que tiene que ver con la organización de la República, ¿ya? Chiquillos. Los espíritus emprendedores estudian el pasado para plantear el futuro. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, no sé por qué no pueden postear el grupo de Facebook acá, pero es Historia y Geografía Oficial Puntaje Nacional, para que lo busquen. No sé, o se lo pueden mandar por mail, no sé, pero no sé por qué no se ve aquí en el chat. Ya, entonces vamos con la organización de la República. Ay, me salté uno. Ya. Vamos a denominar entonces así al periodo que abarca desde la abdicación de O'Higgins hasta la batalla de Lircay en 1830, ¿ya? ¿Qué va a pasar? A ver, algunos historiadores más conservadores van a nombrar a este periodo como la anarquía política. Ya, ahora, es más acertado llamarlo un periodo de aprendizaje político de organización nacional, más que de anarquía, ¿ya? Algunos le llaman anarquía,
historiadores más contemporáneos lo llaman organización nacional, organización de la república, aprendizaje político. Ya nosotros vamos a usar ese nombre que considero yo personalmente que es un poco más acertado. Siéntanse libres de llamarlo como ustedes quieran. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a caracterizar este periodo? Es que va a haber un constante debate político entre los diferentes grupos de poder. Ya nosotros sabemos que, a ver, en el poder está la aristocracia, la élite, pero dentro de la élite existen diferentes grupos, ¿ya? La aristocracia, entonces, los militares y otros ideólogos iban a buscar imponer su propia forma de comprender el poder en este periodo, ¿ya? ¿Cómo establecemos entonces a Chile como una república independiente? Ya está listo Chile, ya es independiente, pero ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Ya? Entonces, no sé si me... Ahí, vamos bien, ya. Entonces, van a haber aspectos que van a dificultar este proceso de organizar, digamos, la nación. Y uno va a ser, en primer lugar, la inexperiencia de la clase política. Ya nosotros sabemos que los criollos habían sido, no se les había permitido participar activamente en esto que tiene que ver con la política, por lo tanto existía esta cierta inexperiencia, ¿ya? No sabían cómo ejercer el poder, a pesar de que tenían ideas ilustradas, ¿ya? Además de eso, vamos a encontrar dificultades económicas. ¿Por qué? Después de la guerra de independencia, la economía se vio complicada. Nosotros sabemos que toda guerra trae consigo un desgaste económico, porque se pierden terrenos, se pierden, por lo tanto, cultivos, un montón de otras cosas, se pierde gente. Entonces, siempre va a traer un desgaste económico. Además, se va a perder el mercado peruano, porque tenía que ver, digamos, estaba contrario a eso. O sea, por el virrey y todo el tema. Y además, se va a obligar a implementar... O sea, en cierta forma se vieron obligados, Freire, que lo vamos a ver ahora, se vio obligado a implementar unas medidas políticas que no fueron muy aceptadas dentro de la sociedad. En primer lugar, se tuvieron que confiscar los bienes del clero, se tuvo que vender parte de la armada. Acabamos de terminar con la independencia, Javier. No sé a qué va tu pregunta. Ya, a lo mejor llegaste tarde, pero acabamos de verlo. Ya estamos terminando hoy día la clase. Y además de eso, se va a entregar el monopolio de algunos productos a privados, principalmente el estanco del tabaco que va a ser para Diego Portales, en su firma Portales ICEA, ya con la condición que ellos fueran a saldar la deuda externa que se había adquirido con los otros países, ¿ya? El estanco del tabaco. Y estoy tapando justo la palabra, pero ahí sale, ¿ya? Ya, entonces. Además de eso van a haber diferencias políticas, ¿ya? Mientras la aristocracia criolla buscaba tomar el poder, el control del poder, los militares también querían tomar el control del poder. ¿Por qué? Después de la guerra se había exaltado, sí, como dice José, el empréstito de Inglaterra. Gracias, José siempre está complementando nuestras clases, ¿ya? Por un lado los criollos querían tomar el poder, por el otro lado los militares. ¿Y qué pasa? Que los militares después de la guerra de independencia son vistos como una especie de héroes, porque ellos habían ayudado a derrotar a los realistas, ¿ya? Y eso va a molestar a los criollos, ¿ya? Por supuesto, porque se están metiendo como en su terreno, entre comillas, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Además, la resistencia realista. Los realistas no habían sido derrotados completamente, o sea, habían sido derrotados, pero tenían todavía presencia en Chiloé, que no estaba anexado al territorio chileno, ¿ya? Y eso mantenía súper inquieto a los criollos. ¿Qué va a pasar entonces? Frente a esto se va a después producir la incorporación de Chiloé al territorio nacional, y ahí es cuando va a quedar ya Chile completamente independiente, gracias a este caballero que es Ramón Freire, que va a derrotar a los realistas que quedaban en Chiloé en las batallas de Pueto y Bellavista, ya el año 1826, ¿ya? Ya. Todos los miembros, nosotros sabemos, buscan establecer un orden de tipo republicano, ¿ya? El que estaba en el cuadro era don Ramón Freire, ¿ya? Quien expulsó finalmente a los patriotas de Chiloé y logró conformar todo lo que es el territorio. También fue presidente, o sea, no presidente, pero estuvo a cargo, director supremo, ¿ya? Espérenme. Tenemos que terminar rapidito. Sabemos entonces que los criollos todos buscaban establecer un orden republicano, pero tenían diferentes formas de entender y de manejar este poder, ¿ya? Sí, Ramón Freire era patriota, después va a ser liberal. Espérenme un cachito, no se me adelanten, ¿ya?
Entonces, los pipiolos, o sea, dentro de los liberales vamos a tener dos grupos, los pipiolos y los federalistas. Por un lado tenemos los pipiolos que estaban conformados por jóvenes, eran comerciantes y eran intelectuales, ¿ya? Ellos buscaban la igualdad entre provincias y querían asignar mayor protagonismo al poder legislativo. Acordémonos que hasta este momento el ejecutivo era el que predominaba sobre los otros dos poderes, ¿ya? Y buscaban disminuir la influencia de la iglesia sobre el Estado, ¿ya? Después tenemos a los federalistas, ¿ya? Tenemos a los federalistas que no son los pelucones, no se me confundan. Estos son liberales, los pelucones son conservadores, ¿ya? No se me confundan. Dentro de los liberales tenemos pipioles y federalistas. Aquí nada que ver los pelucones todavía, así que no se me confundan, ¿ya? Los federalistas eran jóvenes comerciantes, intelectuales, y ellos también eran muy parecidos a los pipiolos, pero defendían la idea de un Estado federal, ¿ya? Que buscaba favorecer la descentralización, ¿ya? O sea, buscaba la autonomía económica y política de las provincias, ¿ya? Estos eran liberales. Ahora vienen los conservadores y ahora vienen los pelucones, ¿ya? Entre los conservadores tenemos tres grupos, los pelucones, los estanqueros. No, chiquillos, otra vez me equivoqué. Aquí, porque miren, copié y pegué, aquí no tiene que decir federalistas, tiene que decir o'higginistas. Perdónenme con la vida. Ya, me confundí, así que arréglenlo al tiro. Eso está malo, ¿ya? Como copié y pegué, no le cambié el nombre. Entonces, tenemos a los pelucones, los estanqueros y los o'higginistas. Perdónenme la vida, ¿ya? Los pelucones, entonces, eran terratenientes, todos de la élite criolla. Ellos estaban a favor de un Estado unitario y dirigido por un ejecutivo autoritario y que tuviera amplias atribuciones. Y además de eso, tenía que estar la Iglesia y el Estado unidos, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a los estanqueros, que está compuesto por los comerciantes, y ellos defendían también un gobierno fuerte y autoritario, y el líder de acá de los estanqueros era Diego Portales, ¿ya? Y los federalistas que aspiraban, los o'higginistas que buscaban el retorno de O'Higgins al gobierno y también planteaban un gobierno que fuera fuerte, autoritario y centralizado, ¿ya? A ver, ¿qué pasó en la anterior? Sí, me equivoqué, no es desfavoreciendo la descentralización, es favoreciendo la descentralización. Perdónenme, chiquillos, que esto de repente lo hago un poco apuradita, ¿ya? Entonces, terminemos para que no... Sí, era favorecer la descentralización. Me confundí, fue un error de tipeo, lo voy a arreglar y les voy a subir el Power nuevito, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, durante este periodo se van a establecer diferentes documentos constitucionales, ya principalmente 3 cartas constitucionales que buscaban reconocer los principios de soberanía popular y separación de los poderes del Estado, ¿ya? Entonces, el primero es el Reglamento Constitucional de 1823, ya que se conoce como la Constitución Moralista porque era conservadora y además promovía la moralidad pública y privada, ¿ya? Se reemplaza a Freire en el cargo por Manuel Blanco Encalada, quien va a asumir como primer presidente de Chile. Si les preguntan, como con título de presidente va a ser Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Y va a dictar un conjunto de leyes que son conocidas como las leyes federales, que sería nuestra segunda carta constitucional, ¿ya? Que buscaba transformar a Chile en un Estado federal, que estuviera compuesto por 8 provincias autónomas. ¿Ya? Durante este periodo había mucha inestabilidad interna, por lo tanto no fue posible implementar estas medidas y entonces Blanco Encalada va a renunciar a su cargo, quedando entonces un interregno, que es un periodo en el que estaba, digamos, sin gobernador. Eso va a pasar eso, ¿ya? Después, en 1827, va a asumir la presidenta Francisco Antonio Pinto, quien va a dictar una nueva constitución que va a tener un aire liberal y va a ser la Constitución Liberal de 1827. ¿Ya? Esta constitución va a agudizar la crisis política porque los conservadores van a estar contrarios a una constitución liberal, por supuesto, y se va a desatar una guerra civil en 1829 que va a enfrentar a ambos bandos, liberales y conservadores. ¿Ya? Con esto vamos a terminar con la guerra civil de 1829, que además de este nombre también se la conoce como Revolución de 1829 o Revolución Conservadora. ¿Ya? Me cansé. Entonces, el ambiente político estaba en permanente tensión, los conservadores se molestaron porque se reeligió, o sea, después de que fuera reelecto presidente de la República, Francisco Antonio Pinto, al vicepresidente lo nombraron a la cuarta mayoría, siendo que debería haber sido la segunda. Entonces, eso los conservadores va a ser visto como una ofensa, ¿ya? Y como se designa a Joaquín Vicuña, era el que había obtenido la cuarta mayoría, los conservadores se van a molestar
muy profundamente, ¿ya? Por eso se llama revolución conservadora. Entonces, vamos a tener una revolución que va a ser encabezada por la oposición conservadora. Pinto entonces va a renunciar a su cargo y se le va a entregar el poder al presidente del Congreso, que también era un liberal, que es Francisco Ramón Vicuña. No se aprenda los nombres de memoria, ya no es tan necesario. José Joaquín Prieto, entonces, había comandado una rebelión del ejército del sur, ¿ya? Y ellos habían avanzado hacia Santiago, donde Diego Portales comandaba a los conservadores y estaban organizando un levantamiento. Ya el gobierno liberal también organizó su ejército y salieron al encuentro de las tropas de Prieto. Aquí de nuevo aparece el general Ramón Freire, quien va a ser puesto a la cabeza del gobierno. ¿Qué va a pasar? Este acuerdo va a fracasar porque los conservadores en Santiago, que estaban liderados por Diego Portales, querían tomar el mando, ¿ya? Y buscaron someter a Freire a su autoridad. Freire no quiso ser sometido por Diego Portales y sus amigos y los conservadores, por lo tanto se niega a esta situación y va a tomar partido por el bando liberal. Adelante me preguntaban si Freire era liberal. Sí, era liberal, ¿ya? Y él va a dimitir entonces de su cargo. Freire entonces va a quedar a la cabeza del ejército liberal, ¿ya? En Santiago van a nombrar presidente a Francisco Ruiz Tagle, quien va a renunciar y va a dejar entregar el mando a Tomás Ovalle. Y Tomás Ovalle va a nombrar a Diego Portales como ministro del Interior, de Guerra y Marina, y también el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y el 16 de abril de 1830 va a ser la batalla del Ircay, que va a ser la decisiva, que es cerca de Talca, y los liberales van a ser derrotados por los conservadores y se va a consolidar entonces el fin del gobierno liberal cortito que habían tenido entonces en este momento, y va a empezar la época portaliana o periodo conservador, que vamos a ver que va a durar más o menos 30 años, que va a dejar la Constitución y de 1830 con Diego Portales como el mayor artífice de este periodo, que no gobernó directamente, pero siempre estuvo él así como... Portales era el que gobernaba desde las sombras, ¿ya? Con esto terminamos entonces la Guerra Civil de 1829, va a marcar fin al periodo de organización de la República y vamos a ver lo que es República Conservadora y República Liberal. Espero la próxima clase, ¿ya? Quedamos hasta aquí entonces. Me marcho, terminamos justito. Bueno, les reitero, cualquier duda, consulta al Facebook del grupo. Gracias por sus saludos hoy día, chiquillos. Y nos vemos, pues estamos hablando, cualquier duda, ya saben, los canales. Y nos vemos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el otro lunes. Chaito.